Energía, frecuencia y vibración. Este es un tema muy importante porque nos ayuda mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual. A través de este tema, el poder de un sonido, vamos a poder estar visualizando qué produce un sonido y lo que puede llegar a producirse un sonido al mundo espiritual. No solamente es un sonido de algo, el sonido del viento, el sonido del río, el sonido del lago, el sonido de la naturaleza, no solamente es un sonido. Algo provoca ese tipo de sonido al mundo real o al mundo espiritual. Tenemos nosotros el oído interno y el oído externo. El oído externo es que tenemos la oreja y el oído interno es que está en el interior, y en ese oído interior ahí donde se dan las situaciones importantes. Pero mire qué interesante que el oído interno llegan las vibraciones del oído medio, porque es el oído medio que se llama cóclea. Es un órgano que tiene una forma de caracol o espiral, como lo puede usted visualizar en la parte derecha. Tiene una forma de una espiral. Y si tiene la forma de una espiral, vamos a ver por qué realmente tiene esa forma de un espiral. Esto es importante que vayamos entendiendo y anotando, tomando nota, porque aquí vamos a hablar de varias cosas en que para poder entender la vamos a ir analizando. ¿Por qué es una espiral? Esto es importante, porque esto lo vamos a ver los espirales tanto en las diferentes tribus que hay aquí, 574 tribus, lo mencionan en los petroglíficos que son grabados en piedra. En muchas tribus están los espirales, para poder entender por qué el oído interno tiene una espiral, y ahí entramos en el tema también de los portales. El oído externo capta las ondas sonoras y las dirige al tímpano, pero el oído interno recibe las vibraciones en la cónclea, que son las transformaciones o transformadas en impulsos eléctricos. Estas son las dos cosas diferentes. Tanto del oído externo son ondas sonoras, pero del oído interno son las vibraciones de impulsos eléctricos. Mire qué interesante que el oído interno, mantengan esto que es importante, tiene su forma de un espiral. Esto es muy importante porque nos va a ayudar mucho a entender el tema que hoy estamos desarrollando. Aquí aplica Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Nosotros oímos no por el oído externo, la oreja, más que eso. La oreja es el aparato. Nosotros oímos por el interior. Esto es muy profundo, porque mucha gente tiene oreja, por eso que le entra y le sale, porque escucharon con las orejas. Pero no hay que escuchar con las orejas, hay que escuchar con el oído interno. Cuando uno escucha algo con el oído interno, entiende. El que no escuchó con el oído interno, no entendió. Tú le puedes mostrar Biblia, le puedes mostrar palabra, y el líder o la persona va a seguir haciendo lo que él cree, lo que él piensa, porque solamente escuchó con la oreja. Esto es muy importante y todo tiene que ver al mundo espiritual. Entonces, el oído interno es un espiral. Una vibración es el movimiento repetitivo. Esto es lo que es lo que causa también el oído interno, que vamos a ver, y el oído externo. La vibración, hemos escuchado ese término, que es un movimiento repetitivo de una partícula, y siempre se repite, es un patrón igual. Como usted ve la imagen aquí de este gráfico, los gráficos a veces se repiten. Esa es una vibración de un movimiento repetitivo. Pero también tenemos una onda sonora, que se transforma de una energía de fuente a través del medio, que son las partículas que por medio viajen a lo largo de una onda. Todo esto viaja por medio de ondas a lo largo de este viaje, esta es la diferencia. Entonces podemos ver claramente que se transforma en energía desde la fuente a través del medio,
sin que la partícula del medio viajen a lo largo de la onda. Esa es la diferencia. Ahora, el oído interno recibe vibraciones del oído medio, del interior, no ondas sonoras. Las ondas sonoras vienen de afuera y el oído interno recibe las vibraciones al oído medio a través de lo que es el espiral. Aquí podemos ver una visualización de piedras que esto está, los indígenas lo construyeron en el rancho Skinwalker, lo que hemos mencionado también, que en Estados Unidos existen los 3 lugares donde hay mayor manifestaciones de Skinwalker. Uno es en Rancho Bradcho, que es en Arizona, ahí donde hace poco estuve. Está el rancho Skinwalker, que está en Utah, y también el rancho Miller, que también está en Colorado. Son 3 lugares, 3 locaciones, y esas 3 locaciones forman también espiral. Eso es muy importante, por eso que cada uno de estos nos va a entender más el mundo real. Todos los indios o las tribus americanas, las 574 tribus que hay acá en Estados Unidos, todos manejan espirales. Los Anasazi, los Hopi, los Navajos, la tribu Apache, todas hacen en piedra espirales. Y aquí vamos a ver por qué los espirales. Esta es una representación de espirales en el rancho Skinwalker en Utah. Interesantemente que al tomar con equipos equipos que pueden llegar a medir las ondas termales, se pudieron ver que las piedras estaban como brillando. Esas piedras se ven como que están blancas. Se dieron cuenta que esas piedras empezaban a tomar como luces, como pequeñas energías. Esto se grabó en Skinwalker, el rancho, el 2022. Interesante todo eso, porque ese círculo de piedras comienzan a dar luz. Ahora, ¿por qué dan luz solamente una simple piedra? Aquí vamos a entender por qué se da esta anomalía. Y este es el rancho Skinwalker, el rancho Bradcho. Ya vimos anteriormente el rancho Skinwalker en Utah. Tienen los espirales y ahí comienzan a dar este tipo de luz. Y aquí estamos ahora en el rancho Bradcho en Arizona. Aquí el lugar donde estuve hace poco. Y si podemos visualizar la imagen, usted se va a ir dando cuenta. Ahí está la casa de los Bradcho. Pero aquí hay algo que aparece ahí, con un dron. Y vemos la forma también de una espiral. Porque esa forma de una espiral también nos da un indicio de que al haber una espiral significa un portal. Esto es importante también saberlo, porque el espiral forma parte de una espiral, de un portal, de una puerta. Esto también lo que fue en la Torre de Babel. La Torre de Babel no es que ellos querían solamente llegar al cielo. Lógica, nadie va a querer llegar al cielo por el ambiente, por la atmósfera, se le va a caer el aire. Entonces era ilógico decir yo voy a hacer un edificio para llegar al cielo. Estaban diciendo porque ahí en la Torre de Babel hay una espiral, hay un portal. Ellos querían ingresar por ese portal. Ese es lo que dice la escritura de la Torre de Babel. Tenemos en Juan también, cuando Juan vio, después de la adoración, vio una puerta abierta, y desde detrás de esa puerta, vamos a ver qué tipo de puerta es también, porque uno tiene pensado, una puerta que conocimos, una puerta cuadrada, pero aquí no se trata de una puerta cuadrada la que vio Juan. Juan vio un portal, porque la palabra puerta, que es la palabra desurá, y desurá significa portal. Es una puerta, pero no una puerta como nosotros la vemos cuadrada. Mire qué dato interesante todo esto. Por eso que al profundizar más el tema, nos podemos dar cuenta que Juan no vio una puerta cuadrada. Vio Juan un portal, y de ese portal se escuchó una voz y dijo, sube acá. Y salió el espíritu y entró por esa puerta y se le reveló Apocalipsis. Porque hay portales en forma negativa y portales en forma positiva. Eso es muy importante, todo esto que nos ayuda a entender. Ahora, aquí vemos los portales. Esto fue en dibujo de espirales que estaban en las tribus americanas de los navajos, y se midió ese tipo de portal con cámaras térmicas. Cámaras térmicas son parecidos a aparatos como celulares que pueden identificar donde hay calor,
todo lo que genere calor lo va a captar. Ejemplo, si pasa un platillo volador, una nave, un ovni, lo va a captar porque todo lo que tiene calor, energía, lo va a detectar. A una serpiente, a un ser humano, todo lo que tenga calor lo va a detectar. Pero interesantemente que se mostró, ahí vemos dos espirales que están al fondo, arriba y abajo, y estos espirales están ahí en una sombra. Por eso que se ve oscuro, porque le da mucha sombra. En cambio, más acá, la piedra es diferente porque le da mucho el sol. Entonces, con este equipo de cámara térmica, se midió ahí donde daba más sombra a los dos espirales. Iban a tomar solamente muestras con ese equipo, y lo que demostró ese equipo es esto. Los dos puntos blancos que está aquí en esta cámara térmica, vemos claramente que los dos puntos blancos son los espirales. Pero lo interesante es que esos dos puntos blancos tienen calor. Y aquí entra la pregunta, ¿cómo es posible que una simple roca produzca energía o produzca calor? Y aquí estamos en Portales. Esto es muy impresionante, y todos estos datos nos ayudan a entender más el mundo real y el mundo espiritual. Ahora, hace poco también se dio, y esto también en revistas que han estado durante mucho tiempo, esto lo tomé de la biblioteca aquí en Albuquerque, una biblioteca que es una de las más grandes, lo que es ufología, y hay miles y miles de casos, y esta revista Ciencia, al descubierto, afirma que se están preparando uno de los mayores avances. ¿Cuál es uno de los mayores avances que ellos quieren hacer? La Universidad de Princeton en Estados Unidos está creando un oído artificial para colocar a personas que con alguna discapacidad auditiva, un oído artificial. Pero mire, interesante la forma del oído. No sé si usted alcanza a captar la forma de lo que está dentro del oído. Es una espiral. Volvemos nuevamente que el espiral tiene mucha relación no solamente a escuchar, sino a un portal. Están haciendo que las personas puedan oír, o un antecedente para que estas personas, lo que están haciendo es una manipulación para que las personas sean el que va a poder recepcionar lo que sucede en el mundo real o el mundo espiritual. Estos datos muy importantes porque nos ayudan mucho a entender entonces todo lo que tiene que ver con el mundo real o con el mundo espiritual. Y este oído artificial, ¿por qué le colocan una espiral dentro? Ahí volvemos a lo que estamos hablando, que la espiral significa un portal, y están haciendo como experimento en las personas para que ellos puedan captar lo que otros no puedan captar. Aquí vemos claramente en un ritual se llama una ceremonia, no es que sea algo satánico, no, un ritual es lo mismo que nosotros en la iglesia hacemos ritos, alabanza es lo mismo, es una forma de expresión de una ceremonia. Eso es una ceremonia. Y en esta ceremonia, Navajo, el que está al lado derecho, él empieza a explicar, decía, vamos nosotros a hacer una ceremonia con nuestros cánticos y ver qué sucede, porque ellos tienen mucho conocimiento, porque ellos son de sus ancestros provienen ellos. Las tribus americanas provienen de los ancestros de ellos, que son las entidades que podemos ver en el mundo físico o también en apariciones de naves y todo lo que sucede. Entonces, se colocaron en el mismo lugar donde estaban las espirales, donde están los petroglifos, se hizo una fogata, y el equipo de History empezó a ver las cámaras de todo lo que estaba funcionando para ver qué pasaba realmente en esa noche. Y aquí algo interesante, que ahí vemos cómo las luces, si usted aprecia bien, las luces empiezan a titilar. No debería hacer eso, pero es porque una energía le está dando en la piedra. Aquí ya vemos algo ya como raro de lo que es en una piedra que empieza a titilar. Y ahí es lo que estaba hablando al comienzo, que los portales de espirales producen energía. Y en esta ceremonia ellos hacen su canto, hacen su ceremonia, porque el sonido, y aquí entramos nuevamente en el tema de hoy, el sonido algo produce.
Y hay 3 cosas que se producen y 3 cosas que se dan a conocer, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, mientras ellos estaban en esa ceremonia, tocando su instrumento, los equipos empiezan a detectar y empiezan a verse algo en las cámaras. Y aquí mire lo que se puede detectar. Eso fue lo que se grabó. Vemos que aparece como una especie de, parece como una serpiente, pero no es serpiente, más o menos, porque se puede identificar algo que empieza y deja una estela. Entonces, el sonido algo produce. Esto lo saben mayormente lo que es las tribus. Mire, y eso se produjo especialmente cuando estaban haciendo esa ceremonia de cantos, de ceremonias con su instrumento, se produjo todo esto. Por eso que el sonido algo produce, sea positivo o sea negativo, siempre el sonido va a producir algo. Y ahí vemos otro, no sé si habrá sido el mismo, pero como que regresa otra vez y deja una estela. Aquí quedaron muy impresionados todos los que grabaron estos tipos de situaciones, porque era algo que no se esperaba. Solamente se iba a hacer una ceremonia de canto, pero empezaron a ver en su equipo que aparecen estos tipos de orbes o naves a través de un sonido, que lo vamos a ver también, porque no solamente es un sonido, sino que se tienen que tener las 3 condiciones, 3 cosas importantes para que se produzca todo esto. Esto es muy impresionante. El calor en 2 espirales también. Recuerde que estos 2 espirales producen calor con los equipos térmicos. Aquí está cuando se hace la imagen, se fija, ahí están grabando con los equipos térmicos, pero aquí esos puntos blancos es que tienen energía y no debería suceder eso. Y aquí están marcando los equipos el calor, 62.6 grados Fahrenheit. Es mucho calor. Y eso que estos espirales estaban donde hay sombra. Y si hay sombra, hay frío. No debería haber calor. Pero estos equipos, que son equipos FLIR, que pueden detectar todo lo que a través de estas cámaras térmicas detectaron eso. Esto es muy impresionante. Nos ayuda mucho a entender que por algo lo hicieron estos navajos, estas 3 situaciones que importantes de lo que hoy vamos a ver. Ahora, aquí entramos en lo que es los navajos. Dicen que los portales de dimensiones se pueden abrir con 3 elementos. Y estos mismos 3 elementos también nosotros los podemos hacer al mundo espiritual, porque son los mismos. Es energía, es frecuencia y es vibración. Cada vez que nosotros adoramos algo es una energía. Ahí entra la palabra poder. Poder, que es lo que es Dunami. Dunami es dinamita. Entonces esa energía produce una frecuencia, y esa frecuencia produce una vibración, y ahí donde se abren portales. Por eso que cuando nosotros adoramos, algo sucede en el mundo espiritual. Hay portales que se abren, portales de dimensiones, portales de seres angelicales, de presencia, de manifestaciones, cosas sobrenaturales empiezan a suceder porque se ocupan los mismos 3 elementos. Esto no es una casualidad que lo estén diciendo los navajos, no es una casualidad que lo estemos mostrando aquí a través de estos videos, es porque es lo mismo que sucede y es lo mismo que menciona la Escritura. La creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, cuando dice, sea la luz, todo fue creado, ¿por qué? Por una energía, por una palabra. Esa palabra es la palabra Dabar. Dabar es la palabra creativa. Entonces, cuando Dios dijo, sea, habló. Y el hablar es la palabra de una energía que sale de adentro y se expresa a través de la palabra Dabar. Todo fue creado entonces por una palabra, un sonido y una frecuencia. Y aquí tenemos energía, frecuencia y vibración. Todo fue creado por estas 3 cosas. Y volvemos nuevamente al número 3, que lo hemos enseñado en otras clases, la importancia del número 3. La tierra emite también sonido.
desde el zumbido de baja frecuencia, al decir baja frecuencia, el oído no lo alcanza a entender, no lo alcanza a escuchar cuando son de alta frecuencia y se pueden entender. Esto también es importante para que sí vayamos conociendo esos tipos de términos. Y como son sonidos de baja frecuencia, es solamente un zumbido, y estas ondas plasmáticas de viento solar interactúan por el campo magnético, que son convertidas en audio visible. Los sonidos terrestres se producen tanto en su interior como en la magnetosfera. Esta frecuencia que se pudo grabar de lo que sucede alrededor de la Tierra, rotación y traslación, es la frecuencia 432. Es un sonido armónico de vibración natural. O sea, la Tierra tiene un sonido. Ese se llama, es conocido como la resonancia Schumann. Este sonido está dentro de la Tierra. Recuerde que la Tierra tiene rotación y tiene traslación, y ese es un sonido que los pudieron estos equipos detectar, que es frecuencia 432. Ahora, aquí coloquen un poco de atención, porque vamos a ver también parte de lo que produce un sonido. Existe un sonido que es el om. A lo mejor muchos lo hemos escuchado. Yo esto lo escuchaba de niño, pero no tenía idea de qué es lo que hacía. Esto lo hacen los hinduistas, los jainistas, los sijismos, los budistas. Tienen este tipo de sonido, pero no se fijen en la religión. No seamos tan místicos, tan religiosos. Aquí vamos a la profundidad de que lo que ellos están haciendo con un sonido. Y esto nos va a ayudar mucho. Entonces, siempre hemos escuchado que ellos en sus oraciones hacen el sonido y hacen su ceremonia y meditan. Ahora, ese sonido tiene mucha relación a las tres cosas que se pueden realizar. Entonces, ellos en sus ceremonias ellos rezan, meditan y hacen estos tipos de sonido, el om. En sus cánticos lo pueden hacer. Ese sonido om es una conexión directamente del humano a su Dios o a su creencia. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto, de que ellos imitan con su voz ese sonido om? Es lo siguiente, coloquen mucha atención a esto para poder entender. Cuando ellos hacen sus oraciones, hacen su rezo, esto es importante porque sin el sonido no se pueden ni pronunciar ni los mantras o las oraciones. Se necesita un sonido. Esto es en todo tipo de religión. Llámese cualquier religión, hasta mismo la cristiana. La religión cristiana, parte de que, pero no llamado cristianismo, también utiliza oraciones. Todos nosotros hacemos oraciones. ¿Y las oraciones de dónde las sacamos? De adentro. Esa es la energía. Luego se produce como una frecuencia a través de las cuerdas vocales. Y luego se da una vibración. Ahí donde empiezan a vibrar esas cuerdas vocales y saca el sonido. Si usted no hablara, no podría hacer una oración. Si usted habla, es porque puede tener este tipo de vibración, de energía, vibración y frecuencia. Entonces, cada vez que nosotros oramos, producimos los tres elementos, que es energía, que es frecuencia y lo que es vibración. Ahora, en esto podemos visualizar un patrón llamado las mandalas. Fíjese la forma de las mandalas. Esta forma de círculos son los que ellos lo consideran sagrado. Ellos los consideran en sus pinturas, en sus láminas, en todos esos cuadros. Para ellos las mandalas son sagradas. Estamos hablando de este tipo de religión. Ahora, aquí vemos otro tipo de mandalas. Son siempre las mismas. Si fijas, son como círculos. Véalas bien, porque esto es importante para entender por qué ellos hacen el sonido om, y con eso hacen sus meditaciones, con ese tipo de sonido. Tenemos a Erslan, 1877, es un físico alemán conocido como el padre de la acústica. Este fue el primer científico, físico, el cual empieza a entender y a la vez también
se conoce como el padre de la acústica porque él se dio cuenta que a través de un sonido se producían también tipos de partículas. Este es el descubrimiento de la teoría del sonido. Ahí vemos al lado izquierdo colocado una lámina, a través de, parecido con el palo de un violín, hacía diferentes tipos de sonido y la lámina hacía diferentes formas según el sonido, según la nota que se le estaba dando. Vemos aquí la lámina. Él descubrió que las vibraciones pueden crear las perfectas formas geométricas. Ahí vemos arriba de estas láminas metálicas las formas geométricas, pero muy impresionantes que se dan. Eso se les coloca ahí arena y cuando se da el sonido al lado provoca estas formas pero maravillosas. Por eso que no solamente es un sonido. Cuando usted habla y usted pide ayuda a Dios, usted está provocando estas tres cosas: energía, frecuencia, vibración. Solo hay que hacerla en la energía correcta, vibración correcta y en la frecuencia correcta. A través de estas placas de Slaney da formas impresionantes. Aquí vemos la máquina que está conectada a una frecuencia que está conectada a esta placa, y también vemos la arena que vamos a ver este experimento, lo que ellos hacían. Y se produce algo impresionante, que colocan ahí arena, y luego de colocar arena se le da una frecuencia con un sonido, y con ese sonido en esa placa metálica, a modo de una caja de resonancia, de lo que está ahí haciendo como un traductor unido al fondo, empiezan a aparecer de esa arena diferentes tipos de partículas por un sonido, por un tono. Comienzan a haber diferentes formas circulares, matemáticas, y mientras a medida que se va aumentando más la frecuencia, las imágenes son más complejas todavía. O sea, se vuelven en formas impresionantes. Mire, para poder hacer todo eso se requiere, yo creo, un conocimiento muy avanzado, y eso está en la naturaleza. Solo con una simple energía, con una frecuencia, con una vibración. Esto nos indica que cuando nosotros, al hablar, por eso que hay que cuidar lo que hablamos, porque hay sonidos que producen portales. Todo lo que hablemos produce portales. Eso es así. Lo hemos hablado, lo hemos enseñado. Juan, al hablar, pasó por un portal, que no una puerta, sino un portal. Y eso se da al mundo espiritual también. Tenemos que saber qué tipo de frecuencia es también. Estas son las formas que se hicieron de estos experimentos de un sonido. Entonces, un sonido no solamente es un sonido, provoca algo en nuestro interior, provoca algo al mundo espiritual. Y mire qué maravilloso todos estos tipos de formas, y a medida que van aumentando la frecuencia, las formas son aún más completas. Ahí vemos cómo se fija que pasa una raya y se hacen de encima figuras y figuras iguales. Entonces, ¿cómo es posible que estas figuras solo se formen por un sonido? Aquí está comprobado. Esto nos da mucho indicio en que energía, frecuencia, vibración, algo sucede. ¿Por qué es importante esta clase? Porque nos da a entender que cuando nosotros hacemos o el rezo, la oración, el clamor, no solamente va a ser una pérdida de tiempo de un sonido, sino va a producir un portal. Por eso que hay que saber qué energía, frecuencia y vibración se tiene que usar. Se tiene que usar la fe, se tiene que usar la frecuencia correcta, lo más transparente, para que provoque una vibración al mundo espiritual y nuestras oraciones puedan ser oídas. Vemos entonces esto en la década del 60. ¿Se acuerda del sonido Om? Aquí este científico suizo, Han Jenny, probó con el sonido Om y generó la figura de las mandalas. Mire, esa es una mandala. Recuerde que anteriormente le enseñaba de las mandalas y el sonido Om. Él puso, ahí están las mandalas, puso ese mismo sonido Om como sonido en la vibración, y
empezaron a producirse estos tipos de mandalas. ¿Cómo es posible entonces que ellos supieran esto si todavía no estaban estas tecnologías? Porque estas son tecnologías que se han dado a conocer después, pero ellos ya usaban ese sonido Om y ya tenían identificadas las mandalas. Pero ¿cómo sabían ellos que esa mandala era el mismo sonido? Esto es como locura. Pero así es el mundo físico, así es el mundo real. Esto también lo hablaba, según la frecuencia será también la respuesta. Nikola Tesla también lo hablaba, físico, un gran personaje que hizo muchos experimentos. Ahí también nos da que hay respuestas según frecuencia. Por eso es que aplica esto, que a veces nuestra oración como que no llegara ni al techo, porque quizás no estamos conectados con la frecuencia precisa. Aquí vamos a ver, se hizo también con esto de la frecuencia, se coloca ahí o sal o arena, se puede hacer con esto mismo, y según las frecuencias también van cambiando cada uno. Ahí ese es el equipo de la frecuencia. Esta es la frecuencia 345 Hz y es lo que provoca ese tipo de figura. Impresionante. Y vemos cada uno de otras frecuencias. La frecuencia 1033 y a medida que se va aumentando la frecuencia, son más espectaculares. 1820 Hz. Las figuras son aún más impresionantes como se aumenta la frecuencia. 2041 Hz. Van cambiando los tipos de forma. 3240 Hz. Miren las figuras. Estas figuras hacerlas así es difícil, pero el sonido las hace. Tenemos frecuencia de 3835 Hz. Y a medida que se van haciendo cada vez más completas, más frecuencia más elevada, los sonidos, las figuras cambian. 3975 Hz. Figuras pero magníficas, impresionantes. 4049 Hz. Esto es la creación de Dios. 4129 Hz. Según la frecuencia vendrá la respuesta. 4173 Hz. Y si siguieron haciendo elevando más la frecuencia, 4221 Hz. Miren las figuras, pero impresionante, hermosa. 4280 Hz. 4444 Hz. Como aumentaban la frecuencia, las figuras iban haciendo aún más complejas. 4671 Hz. Qué maravilla todo eso. Y está en lo que nosotros vemos como tan normal, un sonido. 4840 Hz. El problema es que no le hemos dado importancia nosotros al sonido. Y esto sigue aumentando. Ya vamos en 5201 Hz. Miren las figuras. Por eso que según la intención, la frecuencia, la vibración, algo va a producirse en el mundo espiritual. 5284 Hz. Todo esto nos ayuda a entender más el mundo de la oración. 5907 Hz. 6051 Hz. Es impresionante todo esto. ¿Por qué esta clase es muy importante? Porque nos va a ayudar a entender que cuando nosotros oramos, clamamos, recemos o pidamos algo, tenemos que hacerlo en su energía correcta. Recuerde que lo enseñó en otras clases también, que hay diferentes tipos de poderes. Hay muchos tipos de poderes. Todos son diferentes. Entonces, cada uno es una energía diferente. Y es lo que nosotros tenemos que conocer. También en marzo de 2019, hace unos par de años, la Universidad de Columbia, en Nueva York, se hizo también un experimento muy interesante, porque los científicos hicieron algo tan impresionante en su descubrimiento en Nueva York. Y este descubrimiento que ellos hicieron quedó plasmado, está en la fecha 2019, donde ellos hicieron algo
tan interesante que nos va a ayudar mucho a entender lo que hoy estamos dando a conocer en esta enseñanza. Un fonón es una energía de vibración. Aquí hay diferentes tipos de fonones. La vibración igual es un fonón. Aquí vemos un fonón, un paquete de luz. Un fonón es un paquete de energía vibratoria. Todos esos puntitos que ve ahí se llama un fonón. Ahora, el experimento fue que los científicos descubrieron que un fonón tiene masa, pero lo hicieron como una masa negativa y una gravedad negativa. No lo tomen del punto negativo de malo, no, aquí estamos hablando de ciencia, de mediciones, física, porque es importante eso aclarar, porque no todo lo que se llama negativo va a ser malo. Entonces, en una masa negativa y en una gravedad negativa, se hizo este experimento y se descubrió que eso significa que las ondas sonoras, en vez que bajen, se empiezan a elevar, porque las ondas tendrían que, supuestamente antes de esto las ondas tendrían que bajar, pero aquí pasó lo contrario, en que cuando se hizo estas dos áreas negativas, se empieza a elevarse. ¿Cómo lo entendemos esto? Que hay ciertas vibraciones que en vez de caer van hacia arriba. Esto está graficado en este experimento. Vea bien el experimento que se hizo acá para poder entender. Y aquí podemos ver que un sonido con su frecuencia y su configuración, el sonido correcto puede usarse para levantar objetos pesados. Ahí vemos una bola, una pelota, pero esa pelota no se puede levantar sola. Pero si el sonido, ahí entramos lo que hablaba anteriormente del fotón. El fotón por una energía, por una frecuencia y por una vibración, esa bola se elevó. Esto es muy importante, lo que puede producir un sonido. Por eso es que cuando nosotros damos una canción, alabanza o oración, estamos elevando algo que no se puede elevar a menos que sea con lo correcto. Por eso es que cuando oramos, cantamos, algo produce al mundo espiritual. Y aquí aplica lo mismo. Si con el sonido se forman figuras perfectas y geométricas y se pueden levantar objetos pesados, ¿qué impide que estas piedras tan pesadas, cómo las colocaron ahí? ¿No será que usaron el sonido? Y esto está comprobado. Esas tremendas piedras de toneladas, porque no ven, cuando se hizo todo esto y trataron de descubrir cómo pudieron llevar esas piedras ahí, no habían indicios de arrastre de estas piedras que harían ahí plasmadas en las tierras, pero no hay ningún indicio que arrastraron esas piedras. ¿Cómo entonces, lo voy a colocar de nuevo, cómo entonces colocaron esas toneladas de piedras? Y aquí entramos, si este experimento se hizo unos par de años atrás y habían tecnología aún mayores que desconocíamos, ¿cómo es posible que esas piedras las podían colocar? Ahí entran los sonidos, porque por los sonidos se pueden elevar o levantar objetos muy pesados. Aquí tenemos Stonehenge. Stonehenge funciona como un templo sonoro. Y mire qué interesante que Stonehenge tiene, aparte de la forma que es un lugar de un templo sonoro, también tiene la forma de un espiral. Porque la forma de un espiral es un portal, es un templo sonoro. No solamente esas piedras están ahí. ¿Y cómo colocaron esas piedras? Y volvemos nuevamente a lo mismo. Porque estas no fueron arrastradas, fueron puestas ahí en ese lugar. Y aquí podemos más o menos entender todo lo que se produjo al mundo real, al mundo espiritual. Vemos los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Todos los planetas están en perfecta armonía. Es como cuerdas. Todos están en sus lugares. Y si son cuerdas, si la Tierra tiene un movimiento que hace un sonido, los planetas también tienen un sonido. Cada planeta tiene su sonido. Cada sonido que va dándose alrededor se producen sonidos. Esto significa que los planetas tienen su sonido propio según cómo se vaya dando el movimiento de cada uno de los planetas. Por eso que es como cuerdas.
esto muy impresionante. La montaña de Göbekli, Turquía, la tumba también de Netkrank en Irlanda, y tienen también estas propiedades acústicas muy fuertes en las paredes. Estas son ondas estacionarias que aumentan de fuerza y volumen. Aquí vemos las piedras que están ahí, pero se dieron cuenta que estas piedras son ondas de frecuencia. Esas se llaman ondas estacionarias, lo que significa que esas piedras son acústicas. Hay sonidos. ¿Cómo es posible de que estas piedras que fueron utilizadas o colocadas hay miles de años hagan esto? Interesantemente que ahí también se vio que habían diferentes tipos de sonidos. Ahí se fija que hay vibraciones. Todo eso que aparece ahí como movimiento, esos son vibraciones. Y ahí abajo de las vibraciones aparece una espiral al medio. Nos da a entender entonces que hubo una vibración y un portal que produce todo este tipo de manifestación. Los petroglíficos son ondas, y las ondas estacionarias de los espirales que se dan ahí a conocer. Y mire la forma que se tomó una foto de arriba, y esa forma de arriba, las piedras están formadas en una espiral. Van bajando, van bajando, van bajando y llegan a la última piedra. ¿Cómo hicieron esa estructura? ¿Y por qué hicieron la forma de una espiral en esas rocas, en esas piedras tan pesadas? Y aquí volvemos nuevamente a lo mismo que hemos estado enseñando, que no es casualidad, sino son sonidos, son vibraciones. Vemos aquí 13 espirales. Y esos 13 espirales están ahí mismo en esas piedras que están construidas. Ahí mismo en ese lugar están los espirales. Están los sonidos, energía, vibración y frecuencia. Todo se da ahí en ese lugar. Y aquí vemos nuevamente el mismo lugar dentro de su interior, y podemos ver que esas piedras algo producen, porque producen ondas sonoras esas piedras. Es como ecos. Uno habla y se producen ecos, rebotes, ondas sonoras. Y lo interesante de todo eso también, de lo que estamos hablando, que están hechos en forma de espiral. Vemos ahí claramente las ondas que se pueden ahí mostrar. Esos son ondas. Y también vemos los espirales que están al medio. Eso es producto de que el sonido puede producir algo. ¿Por qué es importante dar a entender esto? Para que podamos nosotros entender que nuestra oración, nuestro clamor, nuestro cántico, algo va a producir. Por eso no nos cansemos de orar. Orad sin cesar. Si esto sucede en lo físico, si esto sucede en estos tipos de piedras que estamos visualizando, ¿cuánto más va a ser al mundo real? Por eso que existen teorías que en el mundo se pueden trasladar piedras tan pesadas a través de ondas sonoras. Las piedras de los mayas en México, las piedras de los fenicios en el oriente, en Egipto. ¿Cómo es posible que esas piedras, que hasta el día de hoy no se explican porque los hombres no colocaron esas piedras? Eso es así. Son miles y miles de piedras que se colocaron en perfecta armonía. Son tan perfectos las piedras que se colocaron, y hasta el día de hoy no entendemos cómo colocaron esas piedras tan pesadas, cómo hicieron los cortes. Y ahí entramos también en los sonidos, porque el sonido puede producir una vibración. En el siglo X, el historiador árabe Abul Hassan escribió que los egipcios fueron visitados por seres que le llamaron los guardianes del cielo. Pero mire la forma que Abul Hassan da este escrito. Aquí estamos hablando del siglo X. Este historiador árabe, Abul Hassan, entonces escribe que fueron visitados los egipcios por guardianes del cielo. Y aquí vemos entonces que qué impide o qué nos da a entender todo esto, en que posiblemente todo lo que fue formado fue colocado. ¿Cómo fue colocado? Por energía, por vibración y por una frecuencia. Esto siempre se va a dar así. Por eso que nuestra voz puede mover
las cosas más pesadas, el problema más grande, la situación que no entendemos, solo con fe, la energía, la frecuencia, la fe, la vibración, el sonido correcto puede mover los problemas más grandes que ni pensamos que pueden suceder, se pueden hacer a través de un gran sonido. Los guardianes otorgaban ese conocimiento a los egipcios para poder levitar enormes bloques de piedra caliza con sonido y con su frecuencia. Cuanto más nosotros que oramos con fe, con seguridad, ahí aplica los textos, llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es posible de esa piedra se pueda mover? Por sonido, por frecuencia, por vibración. El problema más grande, Jesús él mismo lo dijo, hoy día un monte que ese monte se traslade, pero ahí está hablando en términos simbólicos, no está diciendo que va a tomar un monte y lo va a trasladar, aunque podría eso producirse, pero ahí entramos en otro tema. Pero lo que está diciendo Jesús es que el problema más grande que tú lo ves como que imposible, con energía, con vibración, con frecuencia, se puede hacer. Y ya termino la clase, estamos en la hora justa. La caída de Jericó. En Josué capítulo 6, verso 1. Ahora Jericó, dice, estaba cerrada. Y bien cerrada. Ahí lo dice. Estaba cerrada. Bien cerrada a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Se está comprobado que los muros de Jericó arriba eran tan anchos en que andaban los carros a caballo de los soldados vigilando, y con carros de a caballo andaban arriba en los muros. O sea, era un muro impenetrable. Y Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Y Josué 6:3 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocina. Y entramos nuevamente. Bocinas. ¿Qué hace una bocina? Es un sonido. La bocina de los cuernos. Independiente que ahí estaba el arca, que el arca representa la presencia. Si está la presencia, si está Dios, entonces cuando hagamos un sonido algo va a suceder. Miren qué importante, porque ahora no es necesario andar con el arca del pacto. No hay necesidad de eso, porque si no vendría ya sería misticismo. No es necesario, ya no necesitamos el arca, ya no necesitamos el sacrificio, ya no necesitamos nada de eso, porque el arca representa la presencia. Y ahora, ¿dónde está la presencia? En nosotros. Por eso que él dijo: yo habitaré, yo quiero hacer morada. Jesús quiere hacer morada, yo quiero habitar. El Espíritu Santo también dice: quiero hacer morada, quiero vivir, quiero estar dentro de ti. Ya la presencia está. Entonces ya tenemos la presencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bocinas. ¿Y la bocina qué hace? O el sonido, energía, vibración y frecuencia. Esto es impresionante. Y luego de que deis el 7º día daréis las 7 vueltas, y los sacerdotes ¿qué harán? Tocarán las bocinas. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, se produjo energía, frecuencia, vibración, y los muros colapsaron. Impresionante todo esto, que hay ciertos tipos de sonido que pueden levantar cosas pesadas de toneladas, como también pueden derribar las mismas piedras pesadas por un simple sonido. Hoy, al entender toda esta clase, nos damos cuenta cuán importante entonces saber de que no solamente es un sonido, sino es el poder de un sonido. Ese poder de un sonido, si hacemos la forma correcta de energía, de frecuencia y de vibración, se puede hacer algo impresionante. Por eso que recuerde que nosotros tenemos que oír, no con la oreja, oír con el oído interno. Con el oído interno, el que está dentro. Interesante, lo vimos acá. El oído interno tiene la forma de una espiral. ¿Qué está diciendo? Que el espiral tiene la forma de conectarse a un portal. ¿Cuál es ese portal? Algo sobrenatural, algo aún mayor. Lo que no vemos, lo que no visualizamos, lo podemos oír en dimensiones sobrenaturales. Impresionante todo esto a través de lo que hoy hemos
visto y nos ayuda mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual de todo esto, de lo que hoy hemos dado a conocer de energía, frecuencia y vibración.